Y de manera introductoria, la verdad que cuando pensamos en la humillación y exaltación de Cristo y participamos de la cena del Señor, ¿no? Uno puede recordar, ¿no?, ese sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Y allí, 1 Corintios 11 nos relata, ¿no?, el tema de la cena del Señor. Y recuerdan también que Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿no?, nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Normalmente cuando hablamos de la muerte de Cristo y la resurrección, siempre recordamos el horror de la cruz. Siempre recordamos por todo lo que él sufrió. Pero creo que es importantísimo entender que previo al horror de la cruz, previo al horror de los dolores de la cruz, él sufrió otra cosa más, que es la humillación que él tuvo que soportar para llegar a esa cruz, siendo el mismo Dios. Así que la cena del Señor nos recuerda no solamente el horror de la muerte y la victoria de la resurrección, sino también nos recuerda que él se humilló para llegar a ese lugar. Cuando pensamos en Hebreos, nos recuerda que no solamente ese horror de lo oprobio y de lo que él sufrió, dice: por el gozo delante de él sufrió la cruz. Ese gozo era tu vida y mi vida. El gozo de dar la gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Todas estas cuestiones tan preciosas nos llevan a pensar en esa humillación de Cristo. Y hay palabras importantes allí: menospreciando y oprobio. Esa palabra menospreciando es, puso su mente bajo lo contrario que vivimos en este mundo. Hoy nos están diciendo cada momento que tú te enaltezcas, que confíes en ti mismo, que eres un campeón. Jesucristo dice: menospreciando. Su mente tuvo a menos lo que venía por delante. ¿Qué era por delante? El oprobio. El oprobio es esa vergüenza. Es esa cuestión de desgracia, de abandono, que él iba a sufrir por cada uno de nosotros. Así que pensar en la humillación de Cristo es no solamente pensar en el horror de la cruz, sino en lo que él tuvo que hacer a sí mismo para venir y morir por nosotros. Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias a el pasaje, uno de los centrales hablando de la humillación de Cristo y este sentir, es en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Quiero que abran sus Biblias allí y tengamos allí presente ese texto. Y mientras estamos buscando las Biblias, quería leerle un comentario de César Lewis en su libro Milagros. Él dice: en la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio. Desciende la humanidad. Desciende aún más. Desciende hasta las raíces mismas del mar, de la naturaleza que Él mismo había creado. Pero Él desciende para volver a subir y llevar consigo al mundo arruinado con Él. Uno tiene el retrato de un hombre fuerte que se está inclinando más y más para llegar a colocarse a sí mismo bajo esa carga complicada, grande. Él debe inclinarse para volverse a levantar. Él también tiene que desaparecer prácticamente bajo esa carga para poder volver a enderezarse. Él, de manera increíble, su espalda, su torso empieza a marchar con esa masa entera, cargándola sobre sus hombros. En él cargó el pecado de todos nosotros. Me gustó esto que decía este escritor. Hermanos, de este pasaje de Filipenses que vamos a compartir, sabemos que podemos aprender muchísimas cosas. Queremos aprender sobre la ética, sobre la moral, sobre el sufrimiento, sobre el egoísmo. Podemos aprender muchas cosas. Pero la clave de este pasaje, querido hermano, es lo que podemos aprender de esa escalera descendiente que tuvo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. El pasaje de Filipenses, leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este pasaje tan precioso
que vemos allí, hay algunas palabritas que quiero compartir. Esta palabra dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esta palabra siendo es huparco en el griego, que literalmente significa existiendo. Y en forma, más adelante vamos a ver qué significa forma, pero para que empecemos a comprender qué es esta forma, morpheis en el griego, es la naturaleza o esencia plena del ser. Literalmente estamos leyendo allí huparco morphé theus, existiendo en la misma naturaleza o esencia de Dios. Eso está leyendo como estamos leyendo ese versículo que dice, siendo en forma de Dios. ¿De qué se despojó el Señor? ¿De qué tuvo qué sintió? ¿Qué tuvo que experimentar? Que Él, existiendo en la misma esencia plena del ser de Dios, se humilló, no lo tomó en cuenta, lo dejó atrás, no se aferró a Él. A veces no alcanzamos a comprender el sentido de las palabras en el español. Y la palabra forma en el español, ¿sí? Está muy bien dicha, que es morpheis. Pero para que entendamos estas dos cuestiones, está la palabra esquema o morpheis. El morpheis es lo que hablamos recién, la naturaleza propia del ser, ¿sí? Y esquema es algo que es lo externo de esa naturaleza. El esquema es el que cambia y el morpheis es lo que nunca cambia, ¿sí? Es esa forma externa que adopta el esquema. Para que ustedes puedan entender más, yo como hombre, mi esencia es un ser humano. Yo soy un ser humano. En toda la naturaleza no puede existir de otra manera que no sea un ser humano. Pero eso sería mi morpheis, mi forma, mi morphé. Pero esquema fue cambiando a lo largo de los años. Primeramente, aunque mi naturaleza era humana, yo fui primero un embrión, luego fui un niño, después fui un adulto y ahora en la flor de la vida con 50 años, ¿no? O sea, ¿por qué se ríen? Qué malo que son. Ya van a llegar a los 50, ya van a llegar. Entonces, esta es la característica que podamos entender esta palabra, ¿sí? Jesucristo es en la forma de Dios, existe en la naturaleza perfecta, plena y esencia de Dios. Aunque Él creció, se desarrolló y su esquema fue cambiando, pero no su naturaleza en cuanto a esto. Así que es claro entender que esta esencia es inseparable en Dios, subsistente en la persona de Cristo. Emanuel explicará un poco de esta subsistencia y estas cosas esta tarde, no se lo pierdan. Esta tarde va a estar muy bueno aprendiendo sobre la divinidad, la deidad de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Esta sustancia, esta naturaleza, incluye toda esencia y es inseparable en Jesús, inseparable entre ellas, ¿sí? Excluye todo lo que pueda llegar a ser separable. No es que tiene en un momento está junto a esa forma y en otro momento no tiene esa forma, en otro momento pierde esa naturaleza y toma otra. No. Siempre existió en la naturaleza de Jesucristo la esencia de Dios. Vamos a seguir avanzando un poquito más y esta distinción tan buena de morfé y esencia nos lleva a entender que Pablo justamente usa esta palabra allí, morfé, para dar en claro realmente que Jesús siempre ha existido en esa esencia incambiable del ser de Dios. De manera simple, querido hermano, Él está diciendo Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él posee el ser mismo y la naturaleza misma de Dios. Y siempre la ha poseído de esa manera. Esto es lo que podemos encontrar en este pequeño versículo que recién comenzamos a indagar. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algo que sabemos de memoria. Y es ese texto tan importante de esa implicancia. Ahora quiero hablarte un poquito más acerca de la palabra imagen. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan? Él es la imagen del Dios invisible, que también lo compartió Will esta mañana. Y la parte de imagen, ¿sí? La palabra es icon, y su definición lo da en contexto.
Entonces a veces habla de manera imperfecta de esa imagen y otras veces de manera perfecta. En la manera imperfecta, por ejemplo, son las monedas, las estatuas. Usted pone un sello o imprime una moneda o hace una figura y es una semejanza. La palabra allí podría hablar de semejanza o apariencia. ¿Recuerdan 2 Timoteo 3:5? Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Es una apariencia, no es algo perfecto. Pero la palabra imagen en la forma perfecta, ¿sí? Es el 2 Corintios 4:4. Podemos leerlo allí, vamos a buscar estos pasajes. 2 Corintios 4:4. Dice allí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, como lo acabamos de leer, y Hebreos 1:3, allí ese pasaje, dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Allí, cuando habla en Hebreos 1:3, esta palabra, cuando dice, Él es la misma imagen, ¿sí? Ahí usa otra palabra que es carácter, que habla de una impronta, pero no de la que queda en la marca de la moneda cuando uno imprime una moneda. Esta imagen es la que hace la moneda, el cuño, la que fabrica la moneda, que esa es de manera perfecta, que tiene exactamente el sello real, el sello perfecto, la marca identificatoria. Jesucristo es esa impronta perfecta, la imagen perfecta de Dios, no una semejanza, no una apariencia. Así que son palabras muy importantes para tener en cuenta, queridos hermanos, para hablar de lo que se tuvo que despojar el Señor Jesucristo para venir a morir por cada uno de nosotros. Vamos a ir otra vez a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Allí la palabra igual, que es isos, es una palabra que quizás ustedes conocen. Y esta palabra iso literalmente significa que es igual, exactamente igual, en calidad, cantidad, naturaleza, número, lo que sea, pero es exactamente igual. Y tenemos palabras que definen esto. Por ejemplo, isoformo, que significa igual en su forma, isométrico, medidas iguales. Y recordarán en la secundaria cuando estudiamos los triángulos, el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales, ¿no? O el equilátero que tiene los tres lados iguales, ¿no? Pero esta es una idea de entender que esta igualdad de Dios, esta naturaleza exacta de Dios, esta impronta exacta de Dios que es Jesucristo, Él dice que se despojó o no se aferró a ello. Y aquí comienza en sí un poco el primer descenso de esa escalera descendiente del Señor Jesucristo en esta humillación. Él se descendió, dice, no se aferró, se vació, es la humillación. Fíjate que Juan 10:33 dice, por buena obra no te aferramos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él aceptó el título de que era Dios y lo reconoció y se hizo cargo de que era Dios y el Hijo de Dios. Pero él dice que no se aferró a eso. No se aferró. ¿Saben que esa palabra aferrar no es como nosotros decimos, no se tomó? Esa palabra tiene que ver con alguien que tomaba algo prestado sin decirle al dueño, o sea, robar. Viene la idea del robo, de que alguien te roba algo y sale apretando eso que ha agarrado, corriendo sin soltarlo. Esa es la idea de la palabra. No se aferró. Él, Jesucristo, querido hermano, no se agarró fuerte a quien era. No se tomó de eso que es, uy, ¿cómo me voy a soltar de esto? No, querido hermano, Él no se aferró fuerte a todo lo que Él era. Querido hermano, esto es distintivo en el cristianismo. ¿Ustedes recuerdan los dioses paganos y los dioses de otras culturas?
donde el hombre tenía que hacer un montón de cosas para calmar la ira y que esos dioses no se enojaran. Nuestro Dios es el que toma la iniciativa y viene por nosotros. Él es el que se inclina. No espera que se inclinen los hombres para que Él toma la iniciativa y se inclina por nosotros. Él es el que desciende y baja por nosotros. De eso se humilló Jesucristo. A pesar de ser igual a Dios, Él toma la iniciativa. Él es el que se inclina. Y encima, es increíble que a los que se inclinan pasan a ser sus enemigos. A los que se inclina a ayudar, a los que se inclina a perdonar, se transforman en sus enemigos. Querido hermano, hoy en día, esta actitud de Jesucristo no se ve por ningún lado. Hoy en día, hermano, ni siquiera en muchísimas iglesias se ve esta actitud. Como te decía al principio, hoy estamos escuchando, tú eres un campeón. Descubre en ti mismo lo que hay. Jesucristo no se aferró a quien era. No se llenó a sí mismo. Se vació a sí mismo. Esto va en contra de lo que vos y yo normalmente queremos de nuestra vida. ¿O te es fácil negarte a vos mismo? Cuando de la iglesia se predica cada uno, cada día, diariamente, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. La verdad que a muchos les rechinan los dientes. Poca gente dice, sí, hoy me levanto y me niego a Cristo. Qué bueno que es negarse. No. Esta no es nuestra naturaleza, no es nuestra condición. Por la gracia de Dios que podemos vencer el pecado. Como hoy bien nos hablaba el pastor Will. Tenemos el poder de vencer el pecado y de vivir en santidad por los méritos de Cristo. Pero Él no se aferró a eso, no se aferró a eso. Hay unos textos que quería compartir. Ahí están. En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Una de los textos, o único texto que habla de sí mismo Jesús como hombre, como persona. Manso y humilde de corazón. Querido hermano, ¿te es fácil ser manso? Hablando un poco, ¿saben qué significa ser manso? ¿Saben qué significa la mansedumbre? Escúchame bien, significa poder bajo control. Ser una persona manso es la persona que tiene el poder de cambiar eso, de hacerte quedar mal, de ponerte en su lugar, de hacerte muchas cosas, pero sin embargo, porque es manso, aquieta su poder, lo mantiene en control y es humilde de corazón. Jesucristo tenía el poder para vencer a todos los que se opusieron. Yo recuerdo escenas que son realmente increíbles en la vida de Jesús y el amor que brindó. ¿Recuerdan cuando Él en un momento va y a latigazos quita ahí a los cambistas allí en el templo? Normalmente eso era una turba, había muchísima gente. Sin embargo, nadie lo tomó y lo hubieran linchado, lo hubieran matado inmediatamente. Pero sin embargo, ¿qué había en Jesús? Que nadie podía tocarle allí. ¿Recuerdan cuando la multitud lo tomó y lo llevó hasta una montaña y lo quisieron tirar? Y antes de tirarlo, dice que Él pasó entre medio de ellos. Pero si lo llevaron arrastrando hasta la... ¿Qué costaba el empujoncito final? Nada. Pero Él era Dios. Y dice que en ese momento Él pasó entre medio de ellos. Y son esas escenas donde uno ve a un Jesús manso con poder en control. Porque podía haberlo fulminado. Manso y humilde de corazón. Y después en la escena de Juan, capítulo 13, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que he hecho? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Wow! Siendo Dios, lavó los pies. Hermano, vos y yo somos capaces de hoy lavar los pies de mis hermanos.
Hoy a veces no somos capaces de perdonar una ofensa. ¿Quién se cree para decirme esto? O como hay muchos creyentes diciendo, sí, yo lo perdono, pero no me olvido. ¿Qué clase de perdón es ese? Porque el perdón de Cristo no es ese, ¿eh? Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesucristo, que os améis unos a otros. ¿Qué de nuevo es ese? Pero si ya estaba ese mandamiento. El mandamiento es lo que sigue. Como yo os he amado. Ahí está el problema. Amar como Cristo. Porque nos es dificilísimo amar como Cristo. Perdonar como Cristo. De todo esto, el Señor nos dejó ejemplo. Para que sigamos sus pisadas, como dice su palabra. Y vamos a avanzar un poquito más. ¿De qué se despojó? ¿De qué se despojó? Esta palabra despojó no es kenos o kenois, o conocido en la teología como la kenosis de Cristo, que es vaciar, neutralizar o desvanecer. Hermano, esto primeramente quiero decirte que no significa que se vació de su deidad. Él no... Alguien decía, ¿cómo yo puedo entender esta comparación de Jesucristo? Él es una persona con dos naturalezas. Él no es Dios tomando un cuerpo. Hermano, Él no se vació de esa deidad. Entonces vamos a ver de qué se vació. Pero algo que me llama la atención es que esto que ocurre, que nosotros hoy lo vemos como algo que ya pasó, esto Él ya lo había decidido en la eternidad, en ese pacto con Dios, donde Él decide voluntariamente tomar ese lugar de rescate por cada una de nuestras vidas. En la eternidad, Él dijo, yo voy. En la eternidad Él dijo, yo tomo el lugar. Yo soy el que voy a humillarme, yo soy el que me voy a vaciar, yo soy el que dejar... ¿Qué? ¿Qué cosas dejaba? Él nunca dejó su deidad, Él nunca dejó de ser el sustentador, Él nunca dejó de ser el creador, Él nunca dejó de ser la majestad de las alturas, Él nunca dejó su omnipresencia, su omnipotencia, Él nunca dejó de ser Dios. No puede ser una parte y otra parte porque Dios es una esencia. Y Él es Dios. Querido hermano, Él no intercambió deidad por humanidad. Él no dejó de ser Dios para ser hombre. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice de qué se despojó. No lo tuvo que desarrollar la teología como algunas doctrinas se desarrollan en la teología. Y muy bien, por supuesto. Juan 17:5, si ustedes lo buscan, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que se despojó, de lo que se vació Jesucristo voluntariamente, fue de esa gloria. Dejó la gloria por el lodo de esta tierra. Dejó esa gloria de la adoración de los ángeles por el maltrato de quienes venía a rescatar. Él dejó esa gloria y donde recibía la alabanza de millones por los vituperios. Donde luego de servirles y de hacer milagros y de ayudarle, la respuesta ¿cuál fue? De muchos, tiene demonio. ¿Te das cuenta de ese descenso voluntario de Jesucristo? De la humillación. Y yo sé que a veces que es difícil de comprender para nosotros porque somos humanos. Si yo te hablo a vos de humillarte, ¿hasta dónde bajas? Bajas muy poco porque tú eres un humano y yo soy un humano. Pero hablar de Dios es muy difícil de comprender, querido hermano. No nos entra en la cabeza de esto que Dios hace por cada una de nuestras vidas. El segundo escalón que Él desciende, primeramente despojándose de esa gloria, Él desciende y desciende despojándose también de su autoridad voluntariamente. Lo que te decía, el versículo 8 dice que fue obediente, fue siervo. Todos estos pasajes afirman que Jesús es Dios. Yo aquí lo tengo escrito, así que los quiero leer, porque es importante que la palabra hable, más que los expositores. Estos son textos donde dice,
Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creéis a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre? Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Hebreos 1:3, 1 del 1 al 3, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y querido hermano, cuando uno piensa en ese Dios, que no es difícil de comprender esa humillación, y habla de que vino como un siervo, como un esclavo. Y hermano, qué hermoso que es que Jesús, como siervo obediente, fue el único que lo hizo perfectamente. ¿Tú y yo somos esclavos de Cristo? Amén. Él es nuestro Señor. Entonces tenemos un amo. Pero tu obediencia y la mía es perfecta. No. Sin embargo, la de nuestro Señor Jesucristo sí lo fue. Cuando Él habla de esa que descendió a nuestra condición, hecho semejante a los hombres, como un siervo, querido hermano, ese mismo Dios que en su palma habita la tierra, los mares, el universo, vino a sentir cansancio, vino a sentir sed, vino a sentir tan cansado que en un momento, en una tormenta, él estaba durmiendo mientras el barco casi se hundía. Estaba cansado. Él vino a sentir ese dolor y llorar por alguien que había fallecido. Él se contriñó sus entrañas, dice, cuando veía a Israel como ovejas perdidas que no tienen pastor. Él es el que tuvo que pedir una cama prestada porque no tenía dónde reposar su cabeza. El dueño de todo. Él es el que terminó sin nada, aunque lo tenía todo. Él es el que llevó nuestra vergüenza para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Él, siendo rico, se hizo pobre. No para que nosotros tuviéramos por herencia la riqueza de Dios. No. Las riquezas que la palabra de Dios habla son las bendiciones espirituales, que tenemos todas en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Esta segunda humillación, queridos hermanos, que vemos allí, que es tan difícil de comprender porque vino a estar en nuestra condición, nos explica que Él, aunque la Trinidad perfectamente, en concordancia perfecta, nunca hay una discordia, en esa unidad perfecta, Él se somete voluntariamente. Y como dice Juan capítulo 5, versículo 30, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Alguien como Jesucristo obedece a su Padre, se somete. Y nosotros a veces me pongo a pensar, sabiendo que la palabra de Dios está puesta para que nosotros podamos aprender lo que a Dios le agrada y encima la bendición de que cuando obedecemos su palabra, tenemos bendición en nuestra vida. Aún así, somos capaces de decir, bueno Dios, tú allá, pero aquí gobierno yo. Sí, Dios, en esto estoy contigo, pero en esto lo manejo como yo quiera. Pero somos los primeros que decimos, Dios es mi prioridad. Dios es mi Señor. Dios es lo primero en mi vida.
y a la primera faltamos al culto, a la primera nos ofendemos con el hermano, o sea, no quiero desviarme del tema porque la verdad que este es un tema donde se aplica tanto en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia como congregación. Esta humillación que él vivió, cosa que nosotros hoy nos cuesta humillarnos delante de otro igual que yo. Pero tampoco nos humillamos delante de un ser como Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Querido hermano, siervo es una característica de que ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen esclavos. ¿Te gusta que te llamen esclavo? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado una connotación horrible. Porque es difícil ser esclavo o siervo de alguien que es malo, injusto. Pero nosotros no tenemos ese amo. Nosotros tenemos ese amo misericordioso, bondadoso, generoso, que se entregó por nosotros. Esta humillación de Cristo, querido hermano, a mí me lleva a tener que vivir necesariamente de otra manera. No podemos ser igual una vez que hayamos tenido un encuentro con ese Dios que que fue descendiendo escalón tras escalón hasta la muerte. Y no solamente una muerte común y corriente. Querido hermano, la muerte de cruz, llamado por muchos la muerte vergonzosa. Querido hermano, como dije al principio, para repasar un poquito, Él no rindió nada de su deidad, sino que Él rindió el ejercicio libre de esos atributos. Él decidió cuándo utilizarlos. Si no, hubiéramos sido fulminados. Él en un momento, ¿recuerdan donde Juan dice que Él sabía todo lo que había en el hombre? ¿Recuerdan cuando en la transfiguración Él se dejó ver un poquito de la naturaleza de su gloria? Él se rindió a esas riquezas, que siendo rico se hizo pobre. Él rindió esa perfecta relación con Dios para venir a tener una relación con los hombres que le llamaron demonio. Fue hecho semejante a nosotros, hablando de las condiciones. En esta palabra, homeomai, que es homogéneo a los hombres, eso es literalmente, querido hermano, que verdaderamente humano. Verdaderamente humano. Cuando las personas veían a Jesús, Él veían a un ser humano. Por eso decían, pero si no es el hijo de María. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Conocían a sus padres. Conocían a José, conocían a María. Querido hermano, ustedes se imaginan un poquito, yo sé que es difícil de imaginarse esto, hermano, pero ustedes se imaginan que lo que habrá sentido Jesús en el momento de ahí llevar la cruz y en ese dolor. ¿No se imaginan sabiendo lo que venía, pero él no había experimentado esos dolores como humano? Él no te pusiste a pensar que decir, bueno, Dios, hasta aquí. Bueno, es suficiente. Pero ¿sabe qué? No hace falta que nos imaginemos nada. Él lo dice en su palabra. ¿Recuerdan la oración del Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como dicen los evangelios, Él afirmando su rostro, se dirigió hacia lo que sabía que iba a venir. ¿Sabe cuando Él endureció su rostro? A mí esa pequeña descripción. Es decir, voy a la cruz, voy al dolor, mi Padre no me la quitó, la ira de Dios, esa copa que es la ira de Dios. No, él no tuvo miedo al dolor físico. Si muchos morían crucificados como Él. Y muchos duraban más tiempo en la cruz que Él. Él no tenía miedo al dolor físico. Él entendía la ira de Dios que iba a venir sobre Él. Era esa horrenda expectación que Él vivía. Querido hermano, no nos tenemos que imaginar tanto. Él ya dijo lo que había pasado. Y cuando hablamos encima de esa cruz, esa muerte vergonzosa, esa muerte humillante, dolorosa, degradante, solo era para lo peor.
Querido hermano, el 3 veces santo fue tratado como una escoria. El que venía a cumplir la voluntad de Dios fue tratado como el maldito, porque el que muere en un madero, como dice Deuteronomio, era maldito. En Gálatas Pablo también lo repite. Sin embargo, él sigue adelante y vienen más desprecios. Cuando leemos Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, desfigurado de entre los hombres. Hoy nosotros no aguantamos una ofensa. Romanos 11. Leamos por favor. Romanos 11, los últimos versículos del 33. Romanos 11, 33 al 36. Es precioso este pasaje. Dice la palabra de Dios, escucha hermano, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, aquí podemos estar hablando una hora más de estas palabras preciosas que significan. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Cuando nosotros intentamos entender este plan que él ideó para salvarte a vos, a mí. Porque hermano, si tú quieres entender todo lo que la Biblia dice y encerrarlo en una frase, podrías decirte que la Biblia habla de la redención del hombre para Dios. La redención del hombre para Dios. Y todo este libro habla de ese plan de redención que es tan difícil de comprender para nosotros. Como el autor de la vida muere. Y el versículo 36 dice, al responder esa profundidad de las riquezas que no entendemos, que inescrutables son, él dice, ¿por qué? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, es tremendo este pasaje. Es incomprensible la humillación de Cristo. Pero gloria a Dios que está revelada en su palabra para que podamos por lo menos entender un poquito de lo que él se despojó, de lo que él se sometió. Y hermanos, este Filipenses capítulo 2 está en un contexto muy importante. Saben que es un contexto de conflictos personales dentro de la iglesia. Y él está diciéndote, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A Evodia y a Síntique. ¡Hey! Piensa en Cristo. Hermano, un paréntesis pequeñito. Hermanos en la iglesia, de tu iglesia, donde nos estés visitando, antes de pelearte con tu hermano, antes de ofender a tu hermano, antes de decir hasta aquí contigo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No somos los campeones, somos los gusanos. No somos los super perfectos, somos inútiles, que en sus manos Él nos hace útiles. Querido hermano, ¿sabes por qué te digo esto? Porque no es lo mismo humillarte a ti mismo a que Dios te humille. Y Dios te puede humillar, porque sus hijos al que ama, disciplina. Y tú eres hijo, Dios te va a disciplinar. Dios te va a humillar. Pero es mejor que te humilles a ti mismo y no que Dios te humille. Si no, preguntarle al faraón o a Nabucodonosor lo que les pasó. Hermano, cuando alguien contempla muchas veces en las montañas a las cabras, hay una hermosa ilustración que observando las cabras te das cuenta cuando pasan por un lugar estrecho donde puede pasar una sola y en vez de amontonarse tú te das cuenta que las cabras, una de ellas, casi siempre una de ellas se inclina para que las demás puedan pasar. ¿Tú cuál eres? ¿Yo cuál soy? Las que esperan que se incline alguno para que yo pueda pasar por encima. ¿O sos el que se inclina? Somos llamados a inclinarnos. Porque tenemos un Dios que se inclinó y descendió y sigue descendiendo por cada uno de nosotros. Y para ir a la última parte,
estando en la condición de hombre, lo que estuvimos hablando, ¿no? Morir encima en la cruz, los textos que comentaba, el contexto. Quiero que vayamos a la exaltación de Cristo. Y el pasaje, él dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Querido hermano, la humillación y la exaltación de Cristo son inseparables por su propósito. ¿Por qué? Porque no hay gloria sin cruz. Querido hermano, el hombre lo pudo matar a Jesucristo, pero Dios lo levantó. Es más, Él dice que Él se levantaba de los muertos. Él es el autor de la vida, Jesucristo. Él ponía su vida y la volvía a tomar. Pero cuando dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, querido hermano, esto es impresionante. Porque todos nosotros usamos esta, a veces mal usada, muletilla para pretender que Dios haga todo lo que nosotros queremos. Porque la Biblia dice, todo lo que pidieras en mi nombre, os será hecho. ¿Pero qué significa pedir en su nombre? Pedir en su nombre es pedir lo que el Hijo le pediría al Padre. Y el Hijo siempre pide la voluntad de su Padre. Entonces todo lo que Dios te concede en tu petición y en tu oración es porque has pedido conforme a la voluntad del Hijo. Porque el Hijo es glorificado en nosotros al Padre. Cristo glorifica al Padre por medio de nosotros. Pero es Cristo que hace la obra. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Querido hermano, este nombre donde se hacen canciones, se hacen muchas cosas en ese nombre de Jesucristo. Un nombre que está sobre todo nombre. Un nombre que solamente podemos ser salvos por medio de Él. Juan 1:12. ¿Cómo dice? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Aquí vamos a ver unos pasajes de Juan, por favor. Vamos al libro de Juan. Juan 1:12, lo acabamos de leer. El 3:18. Mirá lo que dice. En ese nombre dado por Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, el unigénito Hijo de Dios. En el nombre de Dios. Allí, Juan 14:13. Juan 14:13. Creo que están los textos aquí. Sí, ahí están los textos. Juan 14:13. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y un poco más adelante, hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Querido hermano, no es la Virgen María, no es ningún apóstol, no es ningún rey. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese nombre ese nombre fue dado por la humillación que hizo Jesucristo. Ese nombre fue dado por lo que Él se humilló. Y ese nombre es dado ahora, ¿para qué? Fue dado por la humillación, ese nombre. ¿Pero para qué le fue dado ese nombre? Lo que dice el versículo final. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí, hermano, prestame atención un momento, por favor. Dice, toda lengua confiese. Toda lengua confiese. Hermano, todos estarán de rodillas. El ateo estará de rodillas. El que se burla de ti hoy estará de rodillas diciendo, sí, era cierto. Sí, era cierto. Hay una escena en el Apocalipsis que me aterra en el día de Jehová, donde dice que las personas se trataban de ocultar en las montañas.
pero le pedían a las piedras que le cayeran sobre su cabeza con tal de enfrentarse al Dios. Ese nombre en el cual toda rodilla se doblará. El Señor dueño absoluto, ese Señor, el Curios, soberano y con derecho a gobernar. Lo que hablaba el rey. El rey es el que gobierna. Él es el Señor, el dueño absoluto de poder. Todo esto es para la gloria de Dios Padre, hermano. Gloria a Dios Padre. Su propósito es la exaltación de Cristo. Ese día donde toda lengua confesará que Él es el Señor. Habrá esa exaltación de Cristo donde Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Donde toda lengua confesará. Hay veces que nos preocupan los reyes de esta tierra, ¿no? Como hablaba Will, la Unión Europea, lo que plantea, lo que quiere hacer, quieren hacer una Biblia nueva, quieren hacer muchas cosas. Y a veces, hermanos, yo te digo la verdad, perdemos tiempo en discutir todos los que los reyes ahí ramullan, tratan de engañar. ¿Sabe qué dice su palabra? No pierdas tiempo en discutir lo que hacen los reyes, porque el Señor se redimirá de ellos. Llegará un momento donde todos estos que han planificado cómo destruir al cristianismo, cómo destruir ese Dios, cómo destruir la palabra de Dios. Dios dice, tranquilo, no pierdas tiempo en discutir sobre lo que van a tramar. Yo me reiré de ellos. Un día confesarán que Jesucristo es el Señor. Y querido hermano, hay muchos pasajes más donde podemos hablar de que ese nombre es el Rey de Reyes, Señor de Señores, como en el Apocalipsis. Hay textos preciosos donde todo el cielo adora. Los tengo aquí, por falta de tiempo no vamos a seguir con esos textos tan preciosos, pero quería terminar con una aplicación. Si vayamos otra vez al pasaje de Filipenses, quiero terminar con el primer versículo, porque el primer versículo nos va a hablar de algo muy importante, querido hermano. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros. Y esta frase, querido hermano, que la quiero rescatar porque, como bien dijo el hermano Will, ¿de qué sirve solamente llenar nuestra cabeza de información si no llevamos la teología y la vida práctica? Y esta palabra haya pues en vosotros, esta palabra haya está en un presente, que es el tiempo de la palabra, activa esa voz y el imperativo. Hermano, cuando habla de que es presente, está en ese tiempo que significa que es continuo. No es temporal. Hermano, es el estilo de pensamiento que debería haber en cada creyente todos los días de su vida. No me puedo levantar diciendo, bueno, hoy me voy a levantar humilde. Mañana no. O hasta aquí. No, hermano. Este tiempo es no temporal, es algo continuo. Tú tienes la manera de pensar de Jesucristo. Tienes que pensar como Jesucristo en cada momento de tu vida. Cuando habla de esta voz activa, ahí está hablando de tu responsabilidad. No es una voz pasiva. No está diciendo, por ejemplo, si alguien me cruzó la calle, eso estaría en una forma pasiva. Ahora, yo cruzo la calle, está en un verbo que es activo. Yo tomo esa responsabilidad. Aquí Dios te está diciendo, no solamente tiene que vivir diariamente, sino que es tu responsabilidad vivir de esa manera. Haya pues en ti y en mí esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y dice que está en el modo imperativo. ¿Sabe qué significa? No es una opción. Dios no te está pidiendo una sugerencia, hermano. No te está diciendo, a ver, déjame que lo piense, luego te contesto. No, querido hermano. Este ejemplo de humillación de Jesucristo es un mandato para vos y para mí en la vida personal y en la vida de la iglesia. Cuando fuimos salvados, fuimos llamados con un propósito e introducidos en un cuerpo, en la congregación, para servirnos los unos a los otros, para allí formar el carácter de Cristo. Por eso que no existen los llaneros solitarios en las iglesias, en los cristianos.
Somos llamados a pertenecer a un cuerpo. Tú eres un ojo, tú eres una mano, una oreja, un pie, y todo en importancia igual. Todo es necesario. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos, como dice al final, esa obediencia perfecta de Cristo, este sentir que Él voluntariamente tomó, lo llevó a dar gloria a Dios. Y si no me equivoco, la palabra de Dios dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, por medio de Jesucristo que nos hizo aceptos en Él. Amén. Terminamos aquí, vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es tan profunda, tan preciosa, tan desafiante para nuestras vidas, Señor, porque cuando contemplamos quién eres tú, Señor, por todo lo que pasaste, Señor, por todo lo que decidiste pasar voluntariamente por amor a nosotros, porque vimos que te hiciste cargo de nuestra miseria, Señor. Yo te ruego, Señor, esta mañana que cada uno de los que estamos aquí podamos tener este mismo sentir diariamente en nuestras vidas, para poder reflejar un poquito de lo que tú eres, Señor, para poder alcanzar a los perdidos como éramos nosotros, Señor. Dios, yo te ruego que esta mañana nuestros corazones estén agradecidos por tanta misericordia, por tanto amor demostrado, Señor. Pero a su vez también que estemos desafiados a vivir como tú viviste, Señor. Tú dejaste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Señor, gracias porque tu obra en la cruz es completa en nuestras vidas. Y has dejado el Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, que nos ayuda, nos capacita para poder llevar adelante lo que nos pides. Gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador, eres un Dios que se renueva cada día su misericordia. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu amor, ya no estaríamos aquí, Señor. Gracias porque cada día de vida es por tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. En tu nombre, Señor. Amén.